Le reclama a la oposición por no salir a defender a su guachicolero. Entrevista al abogado del guachicolero. Entrevista a la hija del guachicolero. Y además, en otro video, reclama y le hace un reproche a la oposición por no defender a su guachicolero Ernesto Rufo. 3 videos de Ciro Gómez Leiva defendiendo, abogando y reclamándole a la oposición sobre el guachicolero Ernesto Rufo. Por fin, bueno, algo positivo de todo esto, por fin sale del closet Ciro Gómez Leiva y se asume y se deja ver cómo es. Ahí sí, no lo puedo criticar, podré estar o no poder. No estoy de acuerdo cómo Ciro Gómez Leiva defiende a este guachicolero, pero al menos ya se le agradece que sale del closet, se suelta el pelo y declara pues su preferencia, y que creo yo es saludable. Podré estar o no de acuerdo con su preferencia, pero se le agradece al señor. Vamos a ver este video de cómo también le llora a su guachicolero. Pobrecito. Entrevista al abogado, luego la hija y luego el reclamo. Pero también les voy a pasar el video de Andrés Manuel López Obrador como presidente, pues recordándonos, refrescándonos la memoria en su momento de quién es el hoy abogado del guachicolero. Esa es la calidad de la oposición. Ya Ciro Gómez Leiva no tiene problema en dar consejos y reclamos y decir, este es el camino que deben seguir compañeros, camaradas de la oposición. Pero, en fin, buenísimo. Creo yo que vale la pena ver a Ciro Gómez Leiva salir del closet político. Pero antes de verlo, déjenme agradecer a los miembros de La Voz de Julio por su apoyo mensual con su membresía. Gracias a Bernardo Cisneros, a Topolino, a José Francisco Cruz, a Mariela Saldaña allá en Cancún, a Pati Clips, Alfio Valderas, Gerifaltus, Regis, Raúl Santos, Juan Carlos allá en la Sultana del Norte, Maricruz allá en Playa del Carmen, Hernández Zúñiga y Edgar Antonio García allá en la Unión Americana. Gracias por su apoyo, gracias por su chayotito mensual. Aquí en La Voz de Julio, solamente a través de tu membresía, tu superchat o que me invites un cafecito, es como puedes comprarme o patrocinarme con chayotito del pueblo. Cero publicidad oficial, nada, ni del municipio, ni de la Cámara de Diputados, ni del gobierno federal, ni de ningún partido político, de nadie. ¿Por qué? Porque el que paga manda. Y si alguien te está pagando, no es por tu linda cara, no es por tu cuerpazo, sino es porque quiere algo a cambio. Y vámonos rápidamente a escuchar aquí salir del closet y llorándole a su guachicolero. Cada quien, quédate con quien te defienda como Gómez Leiva. Y pregunto ya antes de ir con el video, ¿tú crees que Ciro Gómez Leiva defiende al guachicolero nada más porque sí, nada más por amor al arte? Nada más porque Gómez Leiva es un extraordinario ser humano y quiere ayudar a este guachicolero en desgracia. ¿Tú crees que lo hace de a gratis? ¿Tú crees que la entrevista que vas a ver a la hija y al abogado y el reclamo a la oposición es por amor al arte? Porque Ciro Gómez Leiva quiere ayudar a este pobre señor de avanzada edad. ¡Qué injusticia! Pero ya no me alargo más porque luego me regañan. Pero ya saben que en La Voz de Julio no hay videos cortos. Videos, mi propósito es de ser entre 15 a 40 minutos. Vamos a ver cuántos minutos nos chutamos en este video, pero La Voz de Julio no es TikTok, no es Instagram, no es Twitter. Aquí solamente para
La Voz de Julio para las gentes, personas o gente pensantes que les gusta el análisis, pruebas y no así. Rapidito. Vámonos. Abogado de Ernesto Rufo, gusto en saludarte, Fernando. Buenos días. Mi querido Ciro, no sabes qué gusto me da poder hablar contigo. Hace mucho que no tenía ese gusto. Gusto en saludarte, Fernando. ¿De qué exactamente se acusa tu defendido? Exactamente, Fernando. Bueno, y sin embargo, vinculado a proceso y en Almoloya, Fernando. No, Ciro, todavía no vinculan, apenas es un... No ha sido vinculado todavía. No, eso será, en los próximos días el gobierno decidirá si imputa o no. Digo, si vincula o no, y eso tiene que ser supervisado por la jueza. Y en estos son bienes todavía horas de llegar, revisar el asunto, presentar los primeros alegatos, entender las primeras implicaciones de esto. No, todavía ya conoces cómo son estos temas. Sí. Viene una categoría, una inercia todavía abrumadora de expedientes y papeles y nada, pero así, con sustancia, con un mínimo de sustancia seria, que señale un conocimiento de esta empresa respecto a la operación que materialmente llevó la transportadora. El único dato que yo te pongo para los análisis finos que tú hacen es que esta empresa, de la cual es parte de la acusación, los funcionarios no han detenido a nadie a estas horas y obviamente pues ya están todos resguardados. No entendemos por qué si detienen a unos y a otros no. ¿Dónde estuvo la impericia de ello? Pero hoy por hoy la realidad es que los que realizan toda esta parte de la internación material no están siendo detenidos, los accionistas y los funcionarios de esta empresa que se llama Kevinson. Kevinson, la transportadora, Fernando. ¿Qué valor tiene para la audiencia de Radio Fórmula? ¿Qué valor tiene para el periodismo que entrevistes al abogado de alguien que está siendo acusado de huachicol fiscal? ¿Qué le aporta a la sociedad mexicana que tu programa de radio, tu programa de televisión, le des voz a quien esté señalado de huachicol fiscal, un criminal? ¿Qué aportación a la sociedad? Dímelo. A lo mejor no estoy viendo. ¿Qué aportación es tener al abogado? A lo mejor a la hija te lo puedo pasar, pero no te lo paso. ¿Qué cosas hay? Obviamente, el abogado que es pagado por quién? Pues por el que está acusado. El señor Ernesto Rufo contrata a un abogado y el abogado ¿qué va a hacer? Defenderlo. Para eso Ernesto Rufo, Apple, le paga a su abogado para defenderlo. Es su trabajo. Ni modo que este señor gangsteril, abogado gangster, va a decir, no, mi cliente es culpable. Pues se va a desvivir en decir, no, es una blanca palomita. ¿Podrías esperar tú algo diferente? Que dices, no, Rufo, platiqué con mi cliente y le pedí todos los documentos y me dijo la verdad y creo que es culpable. Pues, para eso no lo contratan. Obviamente va a decir todo lo contrario, va a defender a capa y espada a quien le paga sus honorarios. Por eso te pregunto qué aportación hace a la sociedad, qué aportación hace al periodismo, a un programa, tener al abogado de alguien que está siendo acusado de algo grave, al abogado de un criminal. Y no es la primera vez que Ciro defiende a un criminal. Ya hay casos sobrados, pero el que sigue machacando, pues bueno, ahí circula una foto reciente, fresquecita, con Chayito Robles. Pues, ese Ciro Gómez Leiva, pero aquí todavía no sale del closet. Vamos a esperarlo. Kevinson, la empresa. Bueno, nada, vamos a esperar a restablecer la comunicación con el abogado Fernando Gómez. Decía sí, Manuel. Decía entonces, Fernando, le saluda Manuel Peregrino. Nada más para puntualizar entonces, es la responsabilidad recae en la empresa Kevinson, que es la transportadora. Y entonces, ¿por qué? La pregunta lógica, ¿por qué le están cargando, digamos, la responsabilidad de Ingemar? Sí. ¿No ves ningún elemento serio que justifique la imputación? Yo a esta fecha no he visto un solo documento, nada. Después de todo esto nada más veo una retumba de miles y miles de hojas y de menciones y de documentos que se nos señalan, pero ninguno que diga, o que ni cercanamente que induzca que esto existe. ¿Pudiste hablar ya con Ernesto? Sí, claro, desde las primeras horas antes de la diligencia pudimos hablar con él para advertir cómo se venía llevando este procedimiento. ¿Cómo está? Y esperamos hoy alguna hora poder entrar al penal de Almoloya para seguir platicando con él. ¿Cómo está? Entendemos que fue transportado el día de ayer, sí, y estamos esperando verlo hoy en el curso del día. Bueno, ojalá nos puedas contar. Tú has sido muy crítico del... ¿Cómo está? ¿Cómo está el pobre
Ernesto Rufo Appel, señor de la tercera. Ahora sí ya les preocupa a las personas de la tercera edad. Ahora sí, ¿cómo está? ¿Cómo está? Cuéntanos de esta víctima del sistema de la dictadura. Ni modo que el abogado, el abogánster, va a decir, sí, han presentado pruebas en contra de mi cliente. Pues va a decir que no. Tonto no es. El abogánster no es tonto. Eso sí, se los puedo garantizar. Tonto es el que cree en estos personajes, con todo respeto. Nuevo orden judicial de cómo se formó, cómo se estableció. Con toda tu experiencia es lo que te va a tocar enfrentar ahora, Fernando, en este caso. Además, un caso que sabes la carga política, la atención mediática que tiene. Porque decía, son tiempos de... Eran maneras de que ya no se llevaban así las cosas. Tú y yo estuvimos hace muchos años en asuntos donde eran otras las expectativas del Poder Judicial. Y hoy por hoy, pues, las expectativas son distintas. Pero tu expectativa será que se haga justicia para tu cliente. Y sobre eso vas a trabajar, es lo que hay. A continuación de la audiencia. Ahora, es lo que es una entrevista al abogánster. Ahora viene la entrevista a la hija de el personaje que está siendo acusado de huachicol fiscal, prácticamente a la hija de un criminal o de un presunto criminal, según como lo quieras ver. Sobre el caso del ex gobernador de Baja California, Ernesto Rufo, preso desde el fin de semana en el penal del Altiplano. Se van a analizar datos de pruebas que dice el Ministerio Público tener en su contra. Que recordar, Ernesto Rufo está acusado de delincuencia organizada y contrabando. Ayer, en una entrevista, su abogado, Fernando Gómez Montt, dijo que es una acusación que no tiene pies ni cabeza, que no hay absolutamente nada, porque el señor Rufo... Ayer en una entrevista, ¿con quién? Con él mismo. Él dice como si fuera a ver algo ajeno a él. Ayer en una entrevista, su abogado, ayer en una entrevista, debería haber dicho este señor, ayer en una entrevista, su abogado nos dijo que esto no tiene pies ni cabeza. Es su abogado, pero en una entrevista. Es socio de una empresa, Ingemar, con todos los permisos en orden y los procedimientos en orden para importar hidrocarburos. A eso se dedican y que, de acuerdo con la información por la que disponen, habían estudiado ya quién introdujo. Una cosa es tener el permiso de importación y otra es quién introdujo. Blanca Palomita, es lo que quiere decir que a Rufo Appel, el primer gobernador pianista, Blanca Palomita. Por eso seguramente lo que tuiteaba Felipe Calderón, ¿no? Que pues prácticamente decía que era un narco. ¿Por qué no saques de tuit Gómez Leiva? A ver, recuérdanos qué decía tu querido compadre sobre Rufo. Pon ese tuit. ¿Tendrá valor? Obviamente no. Esos hidrocarburos al país, que lo hizo de acuerdo con Fernando Gómez Montt, una tercera empresa. La empresa que es Kevinson se llama la empresa Kevinson, y ahí, con esa empresa con la que nos dijo Fernando Gómez Montt, no tenían trato previo, no tienen relación, desde luego no son los propietarios, y además ellos no habrían obtenido ningún beneficio de las supuestas irregularidades de Kevinson. A pesar de eso, la acusación va en contra de Ernesto Rufo, otro socio de la empresa y personas de Ingemar, y por eso, bueno, por lo pronto está detenido Ernesto Rufo. Hoy se va a dar esta audiencia. Ayer dijo la presidenta que hay muchas pruebas, así dijo, contra Rufo. Hoy el Universal presenta como nota principal pues lo que es parte de la acusación del Ministerio Público. Dice que la Universal presenta parte de la acusación porque el señor Gómez Leiva no presenta. A ver, que nos diga de qué lo están acusando, a ver, que nos ponga el expediente, ya que la gente escuche al abogado defender a su cliente y la acusación de la fiscalía, y que la audiencia pueda elegir, a lo mejor le creo a la fiscalía o a lo mejor no le creo a la fiscalía, porque esto que está leyendo Ciro Gómez Leiva no tiene ni pies ni cabeza y es un invento. Pero ¿por qué no nos presenta lo que dice la fe? ¿Por qué no nos presenta el que lo lea? Pues porque la tarea de Ciro Gómez Leiva no es buscar la verdad. La tarea de Gómez Leiva es que, pues, defender a
su huachicolero que le llora y le llora, pobrecito, víctima. Fiscalía General de la República, dice el Universal, agentes aduanales clave en la red de huachicol de Rufo. Es una nota que firma Daniela Huachauf y leo el primer párrafo. Dice, tres agentes aduanales ya detenidos fueron pieza clave para introducir al país mercancía ilícita como parte de la presunta red de tráfico de hidrocarburos encabezada por Ernesto Rufo. Y yo pregunto aquí, a ver, ¿Ernesto Rufo era propietario o accionista? ¿O manejaba los agentes aduanales? ¿No? ¿Cuál es la relación? Es que aquí, con todo respeto, no entiendo. Tan fácil sería que no tan solo leyera la primera plana, el primer párrafo, pues que se meta. El Universal es de sus periódicos consentidos. ¿Por qué no? Dice, mire, aquí está lo que dice la fiscalía para que entienda. Agentes aduanales claves en la red de huachicol de Rufo. Entonces, ¿qué hacía Rufo? Rufo importaba hidrocarburos. El hidrocarburo pues no te llega por paquetería a tu casa, ¿no? Entonces, para eso, en las operaciones que está denunciando y persiguiendo la fiscalía, ellos contrataron una empresa de transporte que parece que es la que tiene las irregularidades y además habría problema con agentes aduanales. ¿Cuál es la relación entre Rufo y los agentes aduanales? Vuelvo a leer, 3 agentes aduanales ya detenidos fueron pieza clave para introducir al país mercancía ilícita como parte de la presunta red de tráfico de hidrocarburos encabezada por Ernesto Rufo, de acuerdo con investigaciones de la Fiscalía General de la República. Una vez que Ingemar, la empresa de Rufo, ingresó los petrolíferos no declarados, procedió a su enajenación y distribución en favor de empresas participantes en el esquema. En fin, pues un caso parece que bastante complejo. Y me quedo con lo que nos dijo ayer el abogado Fernando Gómez Montt. No hay nada que vincule a Ingemar. Me quedo con lo que dice el abogado. Pues obviamente se va a quedar con lo que dice el abogado. La pregunta es, ¿está gratis? ¿Te quedas con eso, Ciro? Insisto, ¿por qué no presentas el reportaje de tu periódico? No tu periódico, el periódico que es anti 4T. No estás poniendo un medio pro 4T, el Universal. ¿Por qué no pones a ver qué es lo que dice la fiscalía? Dinos. Con una introducción ilegal y una distribución en México ilegal de hidrocarburos. Saludamos a Verónica Rufo, hija del señor Ernesto Rufo. Gusto en saludarla. Buenos días, Verónica. Hola, Ciro, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Antes que nada, algún comentario sobre esta última información, sobre lo que dijo ayer la presidenta de que hay muchas pruebas en contra de su padre. No lo ha podido ver. A ver, ahora platicamos sobre su papá. Sobre esto que dijo ayer la presidenta Sheinbaum, que la presidenta no es el Ministerio Público. Y ella suele decir que la fiscalía es independiente y que es un asunto de la fiscalía. Pero ayer dijo, y me están corrigiendo aquí en el equipo, no dijo que hay muchas pruebas contra su padre, contra Rufo. Dijo, hay muchísimas pruebas. ¿Qué piensa usted? ¿O piensa, además de estas expresiones, manifestar alguna inconformidad sobre lo dicho por la presidenta? Hay muchísimas pruebas. Sabemos que es el negocio de su padre, el trabajo de su padre, no sé qué comunicación tenía con él, pero ¿usted escuchó alguna vez a su padre referirse de esta empresa transportista Kevinson? Pues seguramente la hija va a decir, sí, escuché todo los negocios de papá. Solamente va a decir, ¿qué es lo que va a decir? O sea, te escuché cuando la mencionaste y para mí ese nombre es nuevo, no lo había escuchado. Finalmente es un proveedor que se contrata para que dé un servicio de transporte. Pero es un nombre a usted le resulta completamente ajeno. Correcto. Bueno, pues qué situación. Hoy entonces esta audiencia al mediodía o en la tarde en la que se van a presentar los elementos de prueba. Y quisiera preguntárselo. Hemos escuchado algunas voces aisladas. Que es la transportadora. Y entonces, ¿por qué? La pregunta. Ahí viene parte del reclamo de Ciro Gómez Leiva a la oposición. No. Bueno, pues qué situación. Hoy entonces esta audiencia al mediodía o en la tarde en la que se van a presentar los elementos de prueba. Y quisiera preguntárselo. Hemos escuchado algunas voces aisladas de panistas, de personas simpatizantes, incluso de la gente del nuevo partido Somos México, pero quizás sea un error mío, quizás sea un error nuestro. Yo no escucho una gran voz de indignación. Ayer habló Kenia López, algo ha dicho el PAN, algo ha dicho Somos México. Voces muy débiles para lo que sería el tamaño de esta acción, según ustedes, Verónica, ¿o me estoy equivocando? ¿Voces débiles? Sí.
¿Me puedes explicar un poco más? Sí, no hay un grito enérgico en defensa de Ernesto Rufo. Ayer mismo la manifestación en Baja California, creo que fueron unas 300 personas, según tenemos los reportes. Sí ha habido expresiones, sí ha habido declaraciones, sí ha habido por ahí un pronunciamiento, pero repito, puedo estar equivocado. Yo habría pensado una reacción más enérgica, más indignada frente a este hecho, de la que hemos visto en las 5 días, digamos, del jueves para acá. Yo lo percibo distinto, Ciro. Bien. Para mí ha sido, para mí lo que he recibido, los mensajes, las llamadas de las distintas personas y en su mayoría son ciudadanos, Ciro. Ciudadanos, ¿cuántos ciudadanos? 100, 200, un puñado de entes. No sé si alcance la docena, pero ciudadanos están preocupados, protestas a nivel nacional, tomando las plazas, defendiendo al preso político de Ernesto Rufo. ¿Cuántas personas puedes apreciar aquí? Son ciudadanos de diferentes partes de la República, claramente muchos de Baja California, pero sinceramente estoy recibiendo mensajes y personas que se acercan, que quieren colaborar, que quieren participar de diferentes partes de la República. Estoy sintiendo pues enojo, esta indignación bastante fuerte. Claramente también lo hay de personas del PAN. De hecho, mi acercamiento con personas del PAN no es tan alto. De Somos México también. Ayer sí conversé con Emilio y con Amado de Somos México y bueno, y también del PRI se han acercado. En fin, yo sí ahí creo que mi percepción y mi sentir de todo esto, Ciro, es distinto. Es un enojo muy fuerte y grande y de diferentes partes de la República y en su mayoría ciudadanos. Es importante lo que está diciendo la hija de Rufo, en el sentido de que el PRI, el PAN y el nuevo partido están defendiendo a un criminal, a un personaje que está acusado de huachicol, de acuerdo al testimonio de la hija. O sea, no hay duda. Podría yo hacer un video así. PRI, PRIAN y el nuevo partido defienden a huachicolero de acuerdo a la hija del huachicolero. Bueno, pues atentos a lo que ocurra hoy. Gracias por estas palabras. Nos quedamos con lo que usted dijo en el video que difundió inmediatamente después de la captura de su padre, que se investigue, que se deslinden las responsabilidades, que se haga justicia, y me quedo con estas palabras que expresó hace unos momentos aquí con nosotros. Usted hoy, este martes, no tiene duda de que su padre está preso por razones políticas, no por haber cometido un hecho delictivo. Verónica. Así es, Ciro. Bueno, difícilmente lo escuchará su padre en las condiciones de reclusión en las que se encuentra, pero quizá de alguna manera le hagan llegar un mensaje suyo que le dice esta mañana de martes previo a la audiencia a Ernesto Rufo Appel. 8:09. Muchas gracias a las personas que nos han hecho llegar. Y aquí ya para finalizar, esto es a las 8:09 del día de hoy. Aquí es donde, pues ya, Ciro Gómez Leiva, no es que me haya sorprendido que haya salido al closet, pero al menos ya salió. Aquí está clarísimo. Escuchémonos, aquí ya no se anda por las ramas, ya es consultor político de la derecha. Muchos mensajes de políticos, sobre todo del PAN y del nuevo partido Somos México, partido que se jugará su registro en las elecciones del próximo año. Y yo hice una crítica y además se le expresé a la hija de Ernesto Rufo de que yo he sentido muy tibia, ¿no? Muy tibia. He escuchado muy baja la voz de la oposición política. Yo no dije que no hubieran puesto post o no hubieran puesto tweets, pero más allá de poner un post, de poner un tweet, de aparecer en una mesa de debate, en un programa o en una entrevista, en la radio, en la televisión, o subir un comentario en las redes sociales, ¿qué otra cosa hace la oposición política en México? ¿Qué otra cosa hacen? ¿Para esto les da la imaginación política? ¿Para esto les da la indignación? Yo no dije que no hubieran puesto, al contrario, dije que se han limitado a poner mensajes. Me mandan uno mucho más duro de Guadalupe Acosta, uno de los líderes del nuevo partido Somos México, siempre una persona de excelencia con nosotros. Sí, correcto. Una persona muy apreciada en este programa y muy apreciada por mí. Y dice lo siguiente, Guadalupe Acosta: muchos opinan que por prudencia no deberíamos defender a Ernesto Rufo para no arriesgar a Somos México con un tema tan delicado. Me niego a callar ante esta injusticia. Poner a Rufo como el cerebro y operador del gigantesco fraude llamado huachicol fiscal es una gran mentira. Esta acción delictiva solo
solo es posible por la operación de quienes tienen todos los hilos del gobierno de la República. Ernesto Rufo es un hombre cabal. Dejarlo solo es un acto de cobardía que no haremos. La tragedia que sufre el país no la superaremos con indefiniciones, sino con actitudes dignas y consecuentes, aunque esto nos ponga en riesgo. El jefe del huachicol fiscal no es Rufo. Los responsables están en el centro del gobierno de la República. Vamos adelante. Defendamos lo justo, sin temor ni cobardía. Desde la oposición, impecable el texto de Guadalupe Acosta, impecable, impecable, palabra por palabra. Sí, correcto, ¿no? Sí, Guadalupe, ¿y qué sigue? Y da la impresión de que no el caso de Guadalupe, finalmente un luchador, ahora un constructor de un partido, pero de muchos que ponen su tuit y con eso dicen yo ya cumplí. Ayer saliendo del programa escuchaba una entrevista con alguien que también participante, un hombre importante en uno de estos nuevos partidos, y perdón, la defensa que hizo de Guadalupe Acosta a mí me pareció de una frialdad, por no decir de una tibieza, que dije, tú cuando una de dos, o dices que se investigue y me callo, o si consideran que es una acción política como lo hace Guadalupe Acosta, muy bien, ya lo expresaron. ¿Y qué más? Hoy hay una audiencia importante, ¿qué más? ¿Qué van a hacer? ¿O no pueden hacer mucho más en términos de presión? Estoy hablando del espacio político, mediático, digital. ¿Cuántos años llevamos criticando que el PAN, la dirigencia del PAN, es esencialmente mensajes en redes sociales? Sí, pues sí, eso es lo que he hecho. Ellos dicen que están trabajando en la calle, que están trabajando en la gente. Pues nosotros, a los que vemos trabajando en las calles, es a Morena, si quieres, manejando recursos de manera muy cuestionable. Pero esta cultura de, repito, no es el caso de Guadalupe Acosta, de pongo un tweet, pongo un post y con eso ya cumplí. No sé a dónde los lleven. Pues veremos, Ciro. La verdad es que veremos, porque la audiencia de hoy es muy importante. Yo no creo que se esté esperando que no se le vincule al proceso. Creo que todo lo que se dibuja por parte, a pesar de lo que nos dijo Fernando Gómez Montt, en el sentido de que no ve un elemento para vincular al proceso, pues basta escuchar las palabras de la presidenta de la República para entender que lo quieren en la cárcel, ¿no? Y ahí lo van a dejar. Y si pueden dejarlo el resto de la vida, de su vida, de un hombre de 74 años, pues es el resto de la vida, ¿no? ¿Y quién está defendiendo a Ernesto Rufo? Pues uno de los mejores penalistas de México, en la que va a ser la primera gran batalla, el primer gran litigio entre la generación muy exitosa de penalistas, con Fernando Gómez Montt como uno de sus representantes. Hay varios más, desde luego, entre ellos en su momento el entrañable abogado Javier Coello Trejo y muchos más. Pero uno de los más destacados, sin duda, ha sido Fernando Gómez Montt. Él es el que va a defender a Rufo, punto. Esa generación de penalistas contra el nuevo orden judicial del país. Correcto. Y los políticos, pues, ponen tweets y los que salen en mesas de discusión. ¿Qué es lo que defiendan, que salga, que grite? Que es un llamado de Ciro Gómez Leiva que ya se abre y ya dice, pues esta es mi preferencia, porque pues, no está llamando a Morena a que mejore su discurso para que no pierda el poder. No, está diciendo a la oposición, hey, salgan a defender, hagan esto y no lo dejen solo. No lo dejen solo. ¿Dónde están los prianistas? Bueno, en alguna entrevista hacen una declaración y no mucho más. Hay una escuela que tendrían que estudiar, especialmente lo que hizo esa escuela y ese movimiento del 2006 al 2018 que llegó al poder. Se fueron a recorrer todos los municipios, mantuvieron un discurso, tuvieron una intransigencia brutal, aparecieron públicamente todas las veces que tenían que aparecer, inventaron pases de lista, hicieron una serie de medidas que les terminaron, sumado a muchos otros factores, pero terminaron con el enorme éxito de la elección del 2018. De este lado, se van del país, en vez de ir a recorrer los 2.200 municipios, huyen del país. Eso fue lo que hizo Ricardo Anaya, repito, en una acción quizá muy inteligente para él y para su familia, pero huyen del país y desde ahí mandan videos. Claro. Y luego se sorprenden que las encuestas y en las elecciones no ganen. Dicen que están haciendo trabajo en las calles. Pues ahí está Ciro Gómez Leiva haciéndole un reclamo a la oposición, dándoles un consejo. ¿Por qué les da un consejo? ¿Por qué quieren que actúe? Porque simpatiza con la oposición, con los conservadores. ¡Oh, sorpresa! ¿No te habías dado cuenta? Me van a decir, o de seguro va a decir, oye, Julio, ¿no te habías dado cuenta que este señor es de la oposición del bloque conservador? Sí, pero aquí ya sale del closet, insisto, con este término, del closet político,
Y ahora sí, ya abiertamente le está diciendo, oiga, pónganse a chambear. Imiten lo que hizo López Obrador del 2006 al 2018. Le está diciendo a la oposición, hagan lo que hizo López Obrador para que regresemos al poder. Aquí ya no es de interpretación. Y ya para finalizar, se me iba a pasar este tweet donde se ve, donde se escucha al abogadazo. Este es el abogadazo de Ciro Gómez Leiva. Lo que decía el presidente rápidamente. Entonces, se viene el pleito. Estamos hablando de grandotes. Gómez Montt. De una familia que debe estar entre los 20 más ricos de México. Y era también como de 1,000, 2,000 millones de dólares. No, lo que estaba en pleito. Y la familia del finado contrata a Gómez Montt. Y llega Gómez Montt a la Procuraduría. Y me dice el procurador, el maestro Bati, una gente honesta, íntegra, decente. Fíjese que me está pidiendo que yo pase esto a lo penal. Gómez Montt. Digo, no, de ningún motivo. Bueno, no sé cómo le hizo, que logró convertir ahí mismo, en la Procuraduría, lo civil en penal. Y tuvo que salir huyendo, fugarse. El hermano que supuestamente había falsificado las firmas se fue a Europa hasta que llegaron a un acuerdo. Tuvo que devolver, creo que $1,000 millones o $2,000 millones, no sé cuánto, así. Una cantidad que ni podemos nosotros imaginar nunca de cuánto es. Es así como diría Riva Palacio, esa sí no entra en una maleta. Imagínense cuánto se ganó por el juicio, por el servicio como abogado Gómez Montt. Se cobró 1,000 o 2,000, pues como el 10%, $100 millones. Entonces, ¿cuánto? O 50. ¿Y cómo le hizo? Pues sobornando autoridades o haciéndolos cambiar de parecer o mediante... Ese es lo que describe el expresidente Andrés Manuel Obrador, entonces presidente, pues está describiendo a el abogado de Ernesto Rufo Apel, el señor Fernando Gómez Montt, panista, funcionario, secretario de Gobernación, también tío de Inés Gómez Montt, prófuga de la justicia. Esa es la calidad de personas, que presenta el señor Ciro Gómez Leiva. Obviamente, si ha defendido a personas que se han aliado con el cartel de Sinaloa, pues esto, pues no es la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Pues diría uno, al menos no están en el negocio de las drogas. Pero en fin, ahí está la información. Casi, ya merito, si no me equivoco, 700 o menos de 700 personas para llegar a 150,000. Y vamos a llegar a 150,000 suscriptores gracias a ti. Pero veo que no está suscrito. 60, si no me equivoco, 60 sí está suscrito y 40 o viceversa. Es decir, un gran número de personas que están viendo en este momento La Voz de Julio no están suscritos a La Voz de Julio. Manita hacia arriba y clic suscripción, campanita y te van a llegar todos los videos de La Voz de Julio. Gracias por tu preferencia. Ya sabes que nos vemos en el próximo video.